favor, cambiame el nombre a mí primero, porque no me puedo cambiar el Bueno, nombre, me pone bueno, muy La vamos a empezar nerviosa. verdad. entonces el Pero poneme conversatorio. Candelaria, no Candela, te lo pido por favor. Candelaria, perdón, Candelaria. Perdón, perdón. ¿Cuándo no la candela? Y bueno, Candela es luz, escúchame, mirá, no Viene te puedes Candelaria de quejar, ahí, pero no. no te puedes quejar, mirá. Yo voy a ver la grabación, porque no me acuerdo que te dije. Tanto, mira, tantas horas de conversatorio que ya, escúchame. A mi ayudante que se llama Faustina le digo Paulina, imagínate, así estoy, así que imagínate. Bueno, Fin de en año, ese chicos, estado perdón. mental estás. Estado mental, mira que eso que voy a la psicóloga que todo. Bueno, Es. bienvenido, disculpen la demora. Entonces No vamos pasa nada. acá dar la posta entonces a la mesa número 8 que está moderada por los profesores Candelaria Navarro de la Universidad Nacional de Tucumán y Víctor Fernández de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Así que bueno, ahí si quieren, Víctor, te puedes presentar para que te conozcan los chicos y bueno, comenzamos el conversatorio de esta Mm, mesa. Bueno, ¿qué tal? Hola a todos. Yo soy profesor de la materia de Relaciones Humanas y Administración del Personal y reparto mi actividad entre el grado y el posgrado. Soy licenciado en Administración y me especializo en Recursos Humanos, así que bueno, es un placer participar de esta materia que ya no sé si voy por la quinta o edición ya, así que ya más o menos lo voy conociendo el pulso. Así que bueno, gracias. Arrancamos, ¿quieren que arrancamos Sí, con arranquemos, trabajos? arranquemos. Bien. Arranca. Bueno, vamos con el trabajo de Tomás Comandona. ¿Está por ahí? Hola, profe, ¿se me ve? Ah, ahí está Tomás. Bueno, te comento un poquito, he leído tu trabajo con mucha atención. Sí, Eh, Me parece un tema súper actual el del reskilling, ¿no? Creo que se aplica no solamente al sector bancario, sino que es un tema que tranquilamente al estudiar el proceso que vos has planteado, lo puedes adaptar después como un servicio. Y creo que mucho del trabajo de los administradores en el área de recursos humanos van a pasar por identificar estas brechas de competencias que vos planteas y de ayudar a las empresas y a su personal a transitar esa brecha, ¿no? A partir de la formación. Muy interesante desde ese lugar el trabajo. Viene el planteo de los objetivos, después hay en la metodología identificada la vía como correcta, pero bueno, había algunas precisiones que no estaban dadas en la metodología, que, por ejemplo, el objeto de estudio, la población, las variables de análisis que no están presentes, por eso hacen restarle rigor académico al trabajo, ¿no? bien. Después, bueno, veo que se ha hecho un muy buen relevamiento de antecedentes, pues son antecedentes relevantes y en número suficiente, eso está muy bueno porque es como que partes de lo que otros ya han estudiado y eso está muy bueno. Me han gustado contenidos sugeridos en las ideas de implementación, me han gustado los criterios para diseñar los planes de carrera. Después, como algunas observaciones, bueno, había unas desconexiones en la redacción que por momentos me hacían sospechar del cuidado que hayas tenido con el uso de la IA generativa, digamos. Eso sí, Desconexiones que creo que te... me corrigió también mi tutora. Ah, bien, 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 sí. Después hay un detalle que lo noté en varios trabajos, no solamente el tuyo, que no hay numeración de páginas, creo que en todos los trabajos que he visto. Y eso, bueno, hace que el índice no sirva para nada, digamos, porque cuando vas por el índice a buscar la página y no está. Eh, bueno, ahí me anotaba, estoy viendo mis anotaciones y mira esta pregunta que me ha generado como lector. ¿Son alucinaciones de la IA o repentinos problemas de redacción? Me he puesto, ¿no? No pregunté, ¿no? Como que Un poco de de ambas. repente, Esto parece un bueno, déjà ahí... vu, la veo a Candelaria, esto parece un déjà vu de la materia anterior, ¿te acuerdas, Cande? Nos pasó ya con la primera, pero va Va mejorando, mejorando, sí, sí, de sí, a tal cual. poco. No, yo Bueno, solamente, Tomás, que observo, ayer observé también muchos trabajos y es como un estilo muy narrativo, o sea, es como tan narrativo, o sea, y hay otros recursos. Vos tenés tablas, tenés gráficos, si vos haces un FODA, a ver, Tomás, si vos haces un FODA, el FODA, ¿con qué va acompañado? ¿Tabla? ¿Un cuadro? ¿Ya? Con Un una cuadro. matriz, se llama matriz FODA. Entonces, ¿dónde está la matriz? No hay Sí. ninguna matriz ahí. Después, en el marco teórico, te lo digo como profesor de taller de metodología en investigación, el marco teórico no está dividido en secciones. O sea, tener el marco teórico es toda una cosa global, pero deberías hacer el esfuerzo de decir, bueno, a ver, pensemos como un embudo, vamos de lo general a lo particular. Tenés un temazo, justo yo presenté un trabajo
el sin Congreso de temas. Innovación de las universidades y en Salta, de reskilling, justamente. Entonces, conozco la temática, pero bueno, el marco teórico está poco claro, o sea, está todo ahí, digamos. Yo lo hice eh, No, no, narrativo porque también me habían corregido como que la profe que lo haga un poco más narrativo, que cuente un poco la historia y que no sean como párrafos aislados de contenido. bueno, pero está bien, Pero pero sí, tenés que ir pero dividiendo las secciones. claro, sí, sí, Tenés que ir viendo por las eso. secciones, o sea, las secciones para que el que lee el sí. trabajo vaya ordenándose un poco de lo general a lo particular, el sector bancario, la Sí. competencia, los cambios de habilidades, el reskilling, el upskilling, o sea, todos son Yo Bien, como cuestiones. leía muchos argumentos a favor del reskilling y en el que ocupaba mucho tiempo en el marco teórico, mucho espacio, digamos, hacia la bien, argumentación cuando creo que al principio no me has dado unos argumentos y hasta eran recontundentes, así que eran suficientes. bien. Pero bueno, me estimuló mucho la lectura del plan del trabajo, o sea, me he enganchado en la lectura del trabajo, me ha planteado preguntas, por ejemplo, ¿cuál es el diferencial humano que todavía van a valorar los clientes de los bancos, ¿no? Bueno, Eh, eso es lo que me- hoy en día el tema que vengo hablando mucho con mi gerente y cuando siempre que viene algún gerente más importante, se habla mucho es qué valor todavía da el banco. claro, Y obviamente la gente sigue acudiendo a las sucursales, sigue yendo, pero cada vez con menos frecuencia. Desde que yo entré al banco hace más de 2 años, el caudal de gente disminuyó tremendamente. Antes era un trabajo claro, full operativo y ahora es bastante más, tenés que ser bastante más aplicado a la hora de atender a un cliente. Yo también cambié de puesto en el medio y tuve que aprender muchas cosas, pero cada vez los clientes te exigen más. Te ajá, pasa que sí, sí, atiendes clientes que saben más que vos, y te preguntan sí, algo y sí, saben que saben más que vos. Y bueno, por ahí tienes que estar bastante capacitado para poder atenderlos. ajá. Bien. Eh, Después hay una parte perdón, en los tiempos de la etapa de implementación, vos pones un plan de carrera a partir de los 18 meses. Es como que un año y medio para empezar a formular un plan de carrera, me parece como desubicado. O sea, que hasta ese tiempo ya te vas y vos de la empresa, todo, ya se van a sí, cambiar la mitad de los empleados, todo eso. Como que sí, mucho te demora. eh, Después, bueno, a mí no me gusta el excesivo uso de los FODAS y lo veo que es un recurso que se lo usa mucho en los trabajos. Aquí vos lo has usado para evaluar alternativas de aplicación, pero no se ha hecho ninguna introducción que lo ibas a usar, por eso lo has largado así, pum, con todo y no se entendía qué hacía en esa parte del texto cuando suele ser una herramienta de diagnóstico preliminar, básica, digamos, como introductoria. Después, bueno, las normas APA, fíjate que yo por lo menos me parece que no estaban siguiendo las normas APA en las referencias. Que he probado una cita de buscarla y no la he encontrado, o sea, no me llevaba a nada. Así que bueno, eso como algunas cuestiones. Perdón que sea un poco crítico, pero trataba de darte la devolución porque realmente me ha atrapado la Estamos en modo lectura. Grinch. Yo estoy en modo Grinch ahora, mira. Estoy en modo perfecto. Grinch. Perdón, pero bueno. No, pero toma de esto constructivo, obviamente, porque en realidad es Bien, así, bien, digamos, si alguien te lee el trabajo, es porque, bueno, obviamente, y todo lo que te decimos para que mejores, no sé si vas a defender a la práctica profesional, pero bueno, tenés que mejorar el trabajo para la práctica profesional, no sé si vas a defenderla ahora o en marzo, pero ahora, es como, bueno, me parece que tenés que mejorar los gráficos, tenés que sí, mejorar como mejorado. unas tablas. Cuando uno habla de reskilling y de upskilling, es decir, cuáles serían las competencias antes, cuáles son las nuevas competencias, cuáles son las competencias digitales, cómo vas a hacer para desarrollar esas competencias. Hay un montón. O sea, yo me imagino, yo el reskilling, ¿cuál es? Yo pienso en un laboratorio de habilidades del futuro, una cosa así, o más disruptivo. Como me parece como muy, ¿cómo decirte? Como muy conservador, muy tradicional. Me parece que Bien, falta más disrupción por el tema es muy disruptivo, entonces obviamente vos tenés que desafiarte, me parece que ahí, bueno, pensalo, porque me parece que tenés un buen tema, un buen caso, y no, como me parece que no has podido, por lo menos a la matila, no sé, ya vamos a ver la práctica profesional, no has podido cerrar bien el trabajo ahí en ese aspecto, ¿no? Pero ok, es muy perfecto. interesante. Gracias, profesor. Y comparar el siguiente trabajo.
Por eso, compara ese Bien. benchmarking, porque la idea de la muestra es también que ustedes chusmen el trabajo de los otros, obviamente, así uno va haciendo benchmark, chicos, es así. Entonces, vos tomás, fíjate el trabajo de dónde está de Victoria, este Dale. trabajo hermoso, me encantó las imágenes, que no sé, vos fíjate que el trabajo, ya, digamos, también las secciones están divididas, están los gráficos, entonces como que tiene un equilibrio entre texto, imagen, cuadro, son esos recursos, ustedes son chicos, digamos, homo videns, entonces, ¿de dónde está lo visual? Entonces, eso Bien. me parece que usa Canva, o tantas herramientas que ustedes manejan mejor que nosotros, y si no, alguna inteligencia artificial que te arme las imágenes, obviamente, eh, no sé, Sora, bueno, no sé, pero me parece que tenés que enriquecer más el trabajo, ¿no? En el sentido este más de poner más estética, como sea más amigable, como el trabajo de Victoria, que me pareció muy lindo, muy atinado con la batería de herramientas, que a veces es como peligroso hacer una propuesta de mejora con tantas herramientas, pero me Sí. pareció que está muy bien logrado con todas las herramientas, soy de cuadro de mando, con PDCA, entonces me parece que está muy bien logrado un equilibrio de muchísimas herramientas que podría ser como una ensalada, pero que es como muy armonioso y terminó siendo un banquete. Así que muy lindo trabajo. Gracias, profe. Bien, bien. Vamos al otro, a la Victoria. Hola, profe. ¿Qué tal? Hola Victoria, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás Victoria? Bueno, un gusto conocerte y ha sido lindo leer el trabajo, ¿no? Como decía el profe Marcelo, estaba bien organizado, usando con recursos gráficos. Yo en lo formal he encontrado todo correcto, sin errores ortográficos y tipeo, que siempre se agradece eso en un trabajo. También faltaba la numeración de páginas, como recién le decía Tomás. Sí, Me parecían muy claras y concisas las definiciones y el encuadre metodológico que ha habido del trabajo. Me ha gustado que hayas incluido un apartado en el apartado metodológico sobre investigación-acción en el marco teórico. Hay sí, una explicación concisa, pero muy bien. Hay un abundante aporte bibliográfico, las citas están bajo normas APA. Responde a un problema que es muy común que se da en el área de recursos humanos, que pasa que se tapan de tareas administrativas y eso no les permite hacer foco en otros procesos más estratégicos de mayor impacto. Así que eso, sí, como relevancia del trabajo, porque uno puede decir, bueno, pero la automatización de una parte, pero es central eso, descomprimir hoy en los ámbitos de recursos humanos, descomprimir tarea administrativa que lo pueda hacer algo automatizado y poder dedicarse a otras cosas. Bueno, después estoy leyendo aquí mis notas. Eh, Ahí en un momento había una distinción conceptual que vos ponías como reclutamiento y selección como procesos operativos, que los ajá, ponías como equiparables a la liquidación de sueldos o gestión de los legajos. Y ahí sí me parece que por ahí hay una cuestión que es conceptual. Para mí, si son más procesos más de tipo estratégico, en el sentido del impacto que tienen en la organización. O sea, si yo cambio el gerente de una pyme, le estoy cambiando la vida, digamos. sí, por supuesto. Entonces, bueno, hay como hay un detalle en lo conceptual nada más. Ujú. Después había esto de las herramientas de hacer, me gustó mucho que haya incluido el PDCA, ¿no? Cuadro de mando, son herramientas muy potentes de trabajo y encima que están muy alineadas con lo que nosotros sabemos que se hace en la administración, planificar, organizar, dirigir y controlar, bueno, basado con otras esquemas tal vez, pero está muy bueno. Hay una observación que tenía para hacerte que pospones el diseño de un plan de acción a aplicar en la etapa de, creo que en hacer, me Hacer. parece, en el Sí, hacer. Y ahí, bueno, es sí, como que si la herramienta misma te dice planear, yo el plan lo pondría en la parte de plan, digamos. Es como ok, que vos en sí, en el hacer ya está en ejecutar un plan que has pensado en la primera etapa. claro, sí, Entiendo que lo has pensado desde primero el diagnóstico y, ¿no? sí, Formular algunos sí, lineamientos, pero sí, como parecía como redundante esa parte. Me ok, gustó mucho el cuadro del nivel de digitalización de los procesos de recursos humanos, eso gráficamente y contenido muy bueno. Muy bueno. sí, Después, ahí hay una parte que no me estoy acordando a que hace referencia, a ver si vos te acuerdas. No está claro cómo vas a medir el beneficio del uso del sistema en el primer indicador propuesto para la dimensión financiera del cuadro de mando.
Sí, en el cuadro de mando Eh, integral, ajá, hoy a la siesta le contesté, ajá, y es verdad, esa parte quizá no está tan clara, ujú, pero de todas formas me gustó que me lo haya remarcado porque, ajá. nada, sí es verdad que no quedó tan claro, pero, por ejemplo, al momento de calcular los indicadores, Sí, quizá lo debería haber puesto. está bien. Em, y me gustó lo que me dijo usted sobre la parte de la comunicación interna, Ajá. eh, sobre cómo me dijo, Sí, tal vez mejor sería el porcentaje de empleados que califican positivo a claro, la comunicación interna en la encuesta. sí. Sí. Esa parte sí la había puesto como iniciativa, Ujú, realizar encuestas internas para eh, ver una devolución de parte de los empleados. ujú. Y ahí también, con lo que usted me dijo, digo, bueno, estaría bueno hacer en la encuesta con una escala de Likert Ajá. y que ellos vayan puntuando para que veamos ahí qué tan positiva es la reacción de ellos. Buenísimo. Después había un objetivo que decía reducir tiempo de respuestas y Ajá. decían, yo me anotaba que no había lógica en los valores que establecías como parámetros, pues decía 2, 4 y 3 y la tendencia era de óptimo a deficiente, o sea que tendría que ir siendo, que tendría que ir aumentando el valor como lo tenías. Los valores después, fíjate, en trabajo dicen 2, 4 y 3 y va desde óptimo a deficiente, entonces tendría que ser 2, 4 y 6 o 2, 4 y un número mayor, digamos. Nada, Ah, son sí, detalles por ahí. Lo sí, mismo sí, que la sí. lógica de los colores del semáforo, de la matriz de impacto estratégico, que a mí cuando yo veo el rojo, veo como lo más urgente y entiendo que lo tenías como que lo verde era lo más importante, digamos, una cosa así. Claro. Sí, en Era, realidad es más que nada, yo lo aprendí a hacer así, claro, pero sí, son cuando usted códigos me lo también, dijo claro. dije, es verdad, tiene razón. Claro. Eh, Sí, sí, pero bueno, puedo estar equivocado, ¿no? Solamente te no, expreso no, está bien, lo está que me perfecto. genera la lectura, Eh, digamos. claro, sí. Eso quizá debería explicarlo un poco mejor para que Sí. no suceda eso justamente. Después hay un aspecto que es muy de la parte humana y que no es tan fácil de automatizar y demás, y que afecta mucho en este tipo de problemas con el que vos planteas, que es la definición de un solo interlocutor para la recepción de las novedades de sueldo. ¿Sí? Ujú, En estos casos, qué tan rica y qué tan fluida es la relación de esa persona con los distintos generadores de datos hace que la información fluya con más veracidad y más fluidez. O sea, ahí hay un aspecto que es de la organización informal, que es cuánto y qué ujú. calidad de relación puede establecer esa persona, qué tan comunicativa es esa persona con los distintos sectores y a veces no tanto con automatizaciones de procesos, ¿no? No sé, Ajá, o sea, como lo que bien, lo he visto muchas veces en las empresas, eso, ¿no? Y es un aspecto que no lo vas a poder agarrar desde la propuesta de la automatización, pero sí lo vas a claro, tener que sí. trabajar desde la parte del comportamiento humano de las personas y un poco Ujú, advertir al ocupante de ese puesto que tiene que ser proactivo en la comunicación al momento de captar esa información, porque muchas veces el que tiene que brindar esa información está metido con sus propias urgencias y el tema de la novedad es un problema de recursos humanos y que se arreglen ellos, digamos. Entonces, si no le vienen perfecto. a demandar, digamos, el que pierde es recursos humanos. Eso, pero el trabajo me ha Sí. gustado mucho, ¿no? Me gustó, tengo todas estas observaciones porque me he puesto a leer un montón y me he enganchado en la lectura, así que muy bueno el trabajo que has planteado, muy completo. Muchas gracias. No, de nada. Hola Victoria, ¿cómo te va? Hola, ¿qué Eh, tal? Mira, me encantó el trabajo, el título me encantó y tengo unas preguntas para hacerte. ¿Cuál es el principal problema detectado en el área de recursos humanos? Más que nada es la ineficiencia operativa que causa el hecho de, a ver, con con los procesos que no están automatizados, que son la mayoría y tienen una cultura bastante tradicional y cómo trabajan y cómo se ejecutan los procesos, eh, hay demoras en las respuestas hacia los empleados muchas veces. En Ujú, muchas ocasiones hay un exceso de papel también porque
todo es impreso, no hay nada digital. Entonces, eso genera retraso, genera muchos errores también de parte del área y eso conlleva a que recibamos muchos reclamos de parte de los empleados. Y la empresa es una empresa grande que tiene casi 200 empleados, es una empresa industrial, entonces eh, yo creo que de ese lado es donde yo me agarré para decir, bueno, che, estaría bueno empezar a digitalizar un par de cosas, más que nada empezando por la parte, por el proceso de administración de personal. Claro, no, obviamente la parte digital, de la parte que digitalización es importantísima. Sí. Y yo te hago una pregunta. ¿Cómo procesan los empleados? ¿Cómo actúan hacia el cambio? Ese tema de la Bueno, área, ¿no? sí, eso sí es un tema que sí traté un poco en el trabajo, la parte de la resistencia al cambio. Sí, Eh, Más que nada por al ser una empresa con una cultura tan tradicional, que tiene empleados que tienen muchos años en la empresa también, eh, y que se trabaja de esta forma hace mucho tiempo, sí dije, che, pero puede haber una resistencia de gran parte de los empleados. Eh, entonces, por eso también sí menciono un poco el hecho de que al momento de proponer este plan de mejora, que también en un momento digo, bueno, che, pero capaz que incluso hasta la alta administración me diga, no, todavía no. Pero es más que nada para el hecho de llevarles a todos y hacerles entender de que es para el beneficio de todos, para que todo lo hagan rápido y fácil, del hecho de que puedan acceder a una aplicación con el celular y directamente tener su recibo de sueldo ahí y no es tener que seguro. estar esperando que vengan a firmarlo y tener un montón de pila de recibos ahí que los tenemos que archivar después, mismo con las novedades, con las inasistencias, o sea, entonces por ese lado como que me agarraba. Hoy en día se está tramitando esta digitalización en la empresa y se está empezando a llevar a cabo, ya para el 2026 se empieza a implementar eh, y hasta ahora tenemos buenas respuestas en De parte general. de los empleados, o sea, todo cambio es un miedo al Sí, por cambio, eso, más que ¿cierto? O nada. sea, a lo desconocido y más, son personas ah, mayores Sí, que no manejan bien la parte de software, de la parte de la claro, computación, todo lo demás, sí, todavía siguen con el papel, la sí, tal cual, firma, la tal cual, asistencia, entonces le tienen miedo al cambio. sí. ¿Y qué soluciones propone el proyecto para mejorar el funcionamiento de las áreas de recursos humanos, obviamente, ¿no? Sí, va más que nada a esto de la eficiencia operativa, de que podamos realizar las cosas más rápido, de que podamos atender a todos los problemas más rápido, porque a ver, un área que realmente realiza muchos procesos y muchas tareas. Entonces, justo estuvimos en un momento, yo cuando entré, hubo muchos cambios en el área. Yo cuando entré estaba solamente mi jefa sola. Y, y también eso llevaba a que, nada, no llegábamos a tiempo con nada, era medio un lío todo. O Entonces, sea, una persona en recursos humanos para manejar 600 personas. 200. Bueno, 200 ahí vamos a sí, ir limitando porque tenemos más trabajo y estamos atrasados. Sí, cualquier cosa después si queda tiempo podemos seguir trabajando. Si no, en el foro estás invitada a participar. dale. Vamos al siguiente trabajo de Tomás. Yo ahí tengo un par de observaciones, Tomás. No sé si ya lo presentarás ahora el trabajo para la práctica profesional o pasaste para marzo. Mi idea es presentarlo ahora, profe. Bueno, ese trabajo no sé cómo ahora, ya lo voy a revisar la práctica profesional, pero así como está, es muy mejorable, ¿no? Sí, No sí. sé, primero desde el título. Es como que no entiendo, tuve que ir al objetivo para entender el título, porque es lo que yo hice, ¿no? Yo leo el título y no me queda claro de la, no sé, transformación a pyme, o sea, pero ¿de qué? O sea, de emprendimiento a pyme, yo le pondría, no sé. Yo me tuve Claro. que ir al objetivo porque no entendí el título, ¿no? Yo, lo que me pasó a mí, te cuento lo que me pasó a mí. No entendí el título, no entendía. Después, ese trabajo
¿qué decirte? Venimos de, por ejemplo, a hacer benchmarking. Fíjate el trabajo de Victoria, perdón, pero tiene imágenes, tiene... Entonces, a ver, falta eso, falta, me parece que, yo te voy a decir lo que me pasa a mí, como que parece un trabajo de cumplimiento, ¿viste? Medio cumplo y medio miento. Entonces, esa sensación me da a mí del trabajo, o sea, le falta, no sé, ponerle más pasión, ¿no te gusta lo que estás haciendo? Entonces, yo lo sé trabajo y es como que me parece insípido, no sé, como que le falta más pasión, ¿no? No sé, ponerle una figura, poner una cosa en el marco teórico, trabajas cosas muy importantes de cultura, por ejemplo, y todo narrado. No sé, no hay un esquema de cultura, no hay tipos de cultura. O sea, cultura es un tema súper, súper clave para la organización de la administración y no está como desarrollado con ese peso que debe tener, ¿no? Eso como te sugiero ahí que seas más solvente por lo menos en el marco teórico, ¿no? Por eso como que se diluye el trabajo. Yo creo que ahí está como el problema, que en el marco teórico inclusive ponés los 8 pasos de Kotter y después, ¿dónde está aplicado los 8 pasos de Kotter? No lo encontré yo como reflejado los 8 pasos de Kotter en el trabajo. No entendí muy bien, entiendo que sí, que es como el paso de emprendimiento a pyme, pero no lo vi como muy plasmado. Después, metodológicamente, para trabajar cultura, tenés que trabajar con observación. Y la observación te has puesto a transcribir todas las observaciones. Y falta ahí, eso te lo dice Sampieri. Sampieri te dice, bueno, cuando vos, Sampieri justamente, tenés que andar a leer el capítulo de investigación cualitativa. Cuando él empieza investigación cualitativa, justamente trabaja un tema de cultura. Y dice, está lo que se llama la inmersión en el campo, y le hace la descripción y te dice cómo analizar la cultura. Entonces, pues, después de todo de esa cuestión de esa inversión, vos me tenés que decir qué tipo de cultura es, cuáles son los valores, hacemos un esquema. Es como que ahí no está muy clara la cultura, ¿no? Me parece que te falta análisis de los datos. Está bien, vos recolectaste los datos, transcribiste, pero falta metodológicamente que unas eso con el marco teórico, que me parece que está un poco flojo, y me parece, si es de emprendimiento a pyme, yo no sé si lo dije a vos, a alguien le dije en la clase de práctica profesional, que me latía que tenías que ver una autora que es Paula Molinari. Paula Molinari habla del salto del dueño, que sería un buen marco teórico también para el caso que vos estás presentando, ¿no? Me parece también muy flojo, digamos, como autor Jane. ¿Viste Jane? No, no, Y si no, vos, si no. vos trabajas cultura, tenés que trabajar con Jane. Jane es el padre de la cultura. Habla de los artefactos culturales. Entonces, ve, por ejemplo, si vos trabajas cultura, pero te falta marco teórico. Si vos has hecho la observación, me tenés que decir cuáles son los artefactos culturales. Porque por eso te está faltando instrumental teórico para analizar los datos que has recolectado. Bien. Por Sí, sí, ejemplo, sí, sí lo por entiendo ejemplo, o a lo sea, que va. eso de la observación que vos hiciste está muy bueno, es como que me queda ahí, es como que hemos comprado todos los ingredientes, pero no hemos cocinado. O sea, me quedo viendo ahí y no se ha prendido el fuego, está la carne cruda. Entonces, eso es la imagen que me da el trabajo. Como que el trabajo, por ver lo que está presentado, está como a mitad de camino, ¿sí? A Bien, comparación de tu trabajo, ¿no? Yo estoy siempre haciendo benchmarking de trabajos, ¿no? Es como que hay trabajos muy bien logrados, entonces levanta la vara. Entonces, en ese sentido, yo te desafío que tenés que mejorar ese trabajo desde lo metodológico, desde el marco teórico, también muy narrativo. Tal vez has hecho las entrevistas, también mapa cognitivo de las entrevistas, pero podrías haber hecho códigos en vivo, por ejemplo, no sé, tal vez eh, algunas metáforas, porque cuando uno hace investigación quali, tendrías que revisar más las herramientas. ¿Vos has hecho taller de metodología el cuatrimestre pasado? sí, Y bueno, el cuatrimestre pasado, escúchame, entonces tendrás que tener más fresco todo lo que son los datos cualitativos, que es lo que estás trabajando. Vos estás trabajando cultura, cambio. Me parece que por ahí te has quedado, y también yo percibo un abuso de la inteligencia artificial y falta más esa pertinencia tuya de la experiencia. ¿Vos estás trabajando en la empresa o...? sí, sí, sí estoy trabajando. Pero no se nota eso, ¿no? Yo por lo menos no lo noto, ¿no? Lo noto Bien, como un trabajo muy artificial.
Esa es la Bien, palabra. Es como que el trabajo es como que tiene un 90% de artificial, ¿no? Y falta más la cuestión humana, la cuestión tuya, la cuestión de las vivencias, la cuestión de esa, de la pasión, porque es un tema apasionante, ¿no? Y lo veo así como insípido el trabajo, ¿no? No está como ahí, no sé si aprueba el trabajo, así como está así, no está como ahí como para que podamos, digamos, hacer muchas preguntas a la defensa y que no puedas defender ese trabajo, ¿no? Así que ponete las pilas y mejorar ese trabajo para la práctica profesional, ¿ah? bien, gracias, profe. Si te parece, Candelaria, puedes seguir con el trabajo. Bueno, dale. Vamos con el de Leila. Ahí nos tuvimos que repartir con Víctor porque no llegábamos a ver todos, así que hicimos ahí con Víctor una mezcla. ¿Está Leila o no? Está. Hola, profe, tengo apagada la cámara porque mi internet es medio inestable. Bien, buenísimo. Bueno, vamos a ir un poquito más rápido y vemos si ahí Marcelo tiene algo para sumarle. Leila, no está del todo, no llegamos hasta el final del trabajo. Lindo, me gustaron el análisis de las encuestas ¿Entrevista? que hiciste, de las entrevistas, el gráfico, toda esa parte bien, pero le falta como una conexión entre el marco teórico y el desarrollo del trabajo. Bien. Ujú. Hace alguna referencia de dónde sacaste esta interpretación, de cómo analizaste esta cuestión, entonces le falta ahí un poquito esa conexión entre el marco teórico y el desarrollo del trabajo. ¿M? La recomendación es, bueno, las Ok, vas a ir desarrollando, pero fíjate y ponele un poquito de foco en ese, bueno, en la parte también sintáctica, un poco en la redacción, en la reiteración, y esto lo digo una vez, pero se presentó en muchos casos, van repitiendo. ¿Sí? Y van poniendo consejos o cosas que son para recomendaciones en el medio del diagnóstico o en el medio del bien, marco teórico, ¿no? Entonces, fíjense que cuando uno va leyendo el trabajo, se va mezclando. O sea, yo en el diagnóstico, en la primera parte, veo qué está pasando para luego hacer recomendaciones, hacer esto. Y cuando va mezclado, eso muchas veces es lo que el chat usa para rellenar. Entonces me quedan trabajos de bien, 66 páginas, ¿sí? Donde repiten una y otra y otra y otra vez y no zafa ninguno de los cuatro que voy a decir que siguen esto. Así que tómenlo para los cuatro, ¿bien? Trabajos más ok, cortos, pero que vayan al grano, ¿sí? Que vayan al foco. Fíjense que reiteran muchas veces lo mismo, sáquenlo. Lleva mucho tiempo para ok, leer, pero eso está bien, ¿sí? Y bueno, el resto de los comentarios creo que te los puse ahí en el chat sí, para no ir más. Y bueno, terminar esa parte de recomendaciones que queda con las ganas, ¿no? Tres ok, cosas. profe, Una, gracias. la isla, marco teórico. El marco teórico tenés que redactar ese marco teórico. Está como, nada, secciones, digamos, ¿dónde está el storytelling? Dos, hay mucho abuso de inteligencia artificial también. Se nota mucho uso de inteligencia artificial y poco trabajo tuyo. Está ese cuadro, está mal, ese cuadro, creo que un cuadro de las horas extras, no sé, como que está mal presentado Eso eso, no es mío, profe. ¿no es tuyo? Yo ¿Las no horas extras no veo es horas tuyo? extra. Evaluación del No, 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 desempeño no. es mío. Ah, ¿de quién? El de Perdón, evaluación de disculpe, desempeño. disculpe, perdón. Ya No está te- por retar a Ya alguien. estoy por Me restar está a alguien. restando de arriba. No, ¿no son de las horas extras tuyas, por más? ¿8 qué? Perdónenlo, chicos, pero ya está con Sí. la cabeza Nada, reventada. es ¿Cuál evaluación del trabajo es? desempeño. Evaluación del Mm, desempeño es el mío. ¿Pero qué En una número? empresa del sector público, ¿sí? Ella tienen, hace una buena triangulación en lo que Ah, está bueno, actualmente que se aplica y lo que no se aplique y va recomendando. ¿M? bueno, Así bueno, que no, entonces está no bien. lo tomes ese, déjala, Leila. Ah, sí, ya el 84 no hicimos, no, nos saltemos el No, 84, lo bueno, veamos salteamos, los tuyos. Sí, vos sí, estabas sobre siempre el en el final, Ah, sí, 84, sobre sí, el el sí. final, 85, Marcelo. Bueno, Lo perdón, sí, dejamos sí, estoy leyendo 84 para más. el final. ¿M? Sí, que sé que vos seguís, sí. Bien. Así que eso, Leila, a Bueno, terminarlo y terminar de atar esas cosas. ¿M? Me encantó ok, ese gracias. gráfico de araña me encanta. Ese está bien. Tremendo. Y los resultados de la encuesta están súper visibles, pero conectarlo un poquito más, ¿m? Para que se entienda con el marco Ok, teórico, gracias. el desarrollo. ¿M? Bien. El 86, ¿quién era? Martina. ¿Dónde está Martina? Sí, acá Creo que estoy. prende la cámara, Martina. Sí, acá estoy, acá estoy. Bueno, Tengo rota la cámara, así que se me ve medio no, se mal. te ve bien. A Martina lo vamos a retar con más autoridad. No, Martina, buen Bueno, trabajo. Ahora, lo mismo que lo de recién con el desarrollo de la IA, muy mezclado. Me costó mucho leerlo el trabajo, ¿sí? ok. Me perdí, tenía que ir, volver.
Y como dijo Marcelo hace un rato, faltan gráficos, vos tenés ahí un montón de información para mostrar, un montón de información que comparás en el storytelling, en lo que vas contando, y no se ve la comparación en un cuadro. Acuérdate que eso hace mucho más sencilla la lectura. ¿M? Fíjate, porque ahí vas poniendo varias recomendaciones en el medio, entonces el diagnóstico o la situación problemática se mezcla con el desarrollo. ¿M? Ok. ¿Qué más tenía con vos? En la sección aplicación, poneme un título, una mayúscula, un algo que ayude a leer ese trabajo, por favor. En el video también contanos un poco el desarrollo, es como que te vas muy al marco teórico, muy a las conclusiones y en el medio qué pasó, ¿no? Y en el video pasa lo mismo un poco que en el trabajo, falta un poco de desarrollo al proceso, ¿no? Es como No que digo conté en general más o menos qué indicadores veía y cómo estaba estructurado el trabajo y no el todo desarrollo. explicado y por ahí una definición, una fórmula, un esto había antes, un esto había después, como que Ok, corte un poco toda la explicación redactada. bien. Hay una cosa, en las de indicadores presentas un análisis, ¿sí? Que yo te ponía que es súper valioso, que era, a ver, párame que me acuerdo cuál era. Em, a ver, la percepción es actualmente, bueno, cómo se ven ahora y cómo se ven después. Y en la conclusión, perdón, pones la relación entre ausentismo y horas extras que no está explicada en ningún lado. Y esa es una relación súper valiosa, ¿sí? Bien. Porque hace al core del negocio. O sea, ¿cuál es la relación entre ausentismo y horas extras? ¿Sí? Si Sí, aumenta el sí. ausentismo y aumenta las horas extras, es lógico. Ahora, ¿y aumenta la productividad o no? Hay alguien más que usa ese tipo de indicadores también y que no pone la relación actual. Entonces, no es aislado, es súper importante para el área de recursos humanos ese indicador, ¿no? Bien. No así, cuando uno lo lee solo, el ausentismo no te dice nada. ¿M? Entonces, cuando uno lo lee versus horas extras, versus productividad, versus rotación, ahí empieza a tener sentido, Ah, ¿no? bien. Y eso tenemos que, justo varios hicieron el análisis de esto de indicadores de recursos humanos, tenemos que poder leer los indicadores, ¿no? Y ese es el gran trabajo y el desafío para aplicar en las organizaciones, que nos acompañen a a la productividad de la empresa. Entonces, después nos retan a los que hacemos recursos humanos, porque dicen son números aislados. No, ¿para qué lo usamos? Para gestión. Entonces, que esté la muestra. Eso ahí, Martina, pero el resto, lindo, lindo, darle forma. Un poquito más. ¿Lo vas a Ok. presentar ahora o no? Sí, sí, sí. Ya con esta sería la última. ¿Conectás? Bueno, dale un toquecito ahí más a la presentación para que sobre todo quede más lindo ahí. Bueno, muchas gracias. Dale. Martina, te hago una pregunta. ¿Ese trabajo es el que presentaste en el PICE? Sí, es el mismo. Ajá. Ya te hice las correcciones en el PICE. Sí, 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 hemos charlado un poco y inclusive eso que conversábamos y también lo de la reunión de discusión que me tocó con la profesora Florencia, las tuve en cuenta también para presentarlo ahora, ella también me habló un poco de variables y bueno, indicadores, así que también lo sumé ahora. Perfecto. No tengo nada que decirte porque ya te dije todo en el PICE. Gracias. Pero está muy lindo el trabajo, ¿no? Sí, sí, Y sí, sí. fíjate bien el título. Ok, Fíjate bien el título. ok, Pero te ok. felicito porque está muy lindo. Bueno, muchas gracias, profes. Dale, gracias. Bien, voy rapidito, perdón, pero se nos acaba el tiempo. César, Sí, profe. Buenas Así es tardes. ¿cómo estás? normalmente. ¿Se me escucha bien? Sí, súper bien. César, bueno, primero que nada, felicidades, no te veo, a ver, puede ser que yo esté o... allá arriba estás. Estoy. Primero que nada, Sí. felicidades porque a César yo te tuve en en la discusión de la práctica profesional. Sí, Y tomaste los cambios y diste vuelta al trabajo. Y eso que no lo sí. había leído, pero fuiste al foco, ¿bien? Eso es súper importante, ir a un punto. En recursos humanos, cuando queremos atacar evaluación de desempeño 360 de entrada, vamos directo al fracaso, ¿bien? Entonces, bueno, ahí disminuiste un poco, digamos, el alcance y eso lo hace mucho más valorable, ¿sí? En el sentido en que es algo posible de aplicar en una pyme donde todavía está en desarrollo. Así que bien tomado eso, es mucho más palpable, ¿sí?
Nada, lo que conversábamos hoy, sobre todo en estos procesos de cambio, juega un rol fundamental en las recomendaciones que haces con el dueño de la empresa, ¿no? Cómo se trabaja con el dueño de la pyme, porque es el primero, sino que va a ir en contra de todo. Esto es así. Entonces, no es una recomendación menor trabajar en cuanto a capacitación y desarrollo de quien tiene que tomar este proceso de profesionalización. Bien, bien, bien. Bien, ahí tenés algunas páginas con algún tamaño distinto, ¿sí? Lo que te comentaba del organigrama, estaría bueno ver cómo era el organigrama antes y cuál es el que vos planteás. Así muy rápido, imagínate que son dos gráficos, entonces ves el avance o Bien, el desarrollo que vos hiciste. Porque el organigrama es una base con la que trabajás en estructura y formalización, entonces el antes y el después es muy valioso. bien. Em, ¿Qué más? Hay un detalle que vos mencionas, el tema que los project managers invierten tiempo en la parte comercial y que después, ¿sí? La descripción del puesto no lo tomás. Y para mí es súper valioso porque parece un poco tiempo, pero es estratégico ese tiempo. Es el tiempo que colaboran en el armado de propuestas, el tiempo que entonces Sí, no puede no estar en el perfil de puesto del project manager. Eso es bien, como bien, una bien. sumatoria Sí, interesante sí, que me sí. pareció para poner. Perfecto. Bueno, en la evaluación entiendo que es muy difícil, pero la sección A, para mi gusto, es pura y exclusivamente indicadores técnicos, que no sé si los van a poder, o indicadores numéricos, que entiendo que es muy difícil en una primera aproximación, pero haría la salvedad de que la evaluación de desempeño en la sección A, vamos a usar Likert ahora, pero no es algo evaluable con Likert. ¿Bien? Bien, bien, bien. Sí, ¿Sí? justo yo también es como que lo pensaba. Es información que se tiene, pero quizá para que los distintos evaluadores como que den una opinión subjetiva de lo que piensan, como que no tiene mucha No. relevancia. No, porque es tiempo en que trabaja, calidad, y eso no es algo que puedan evaluar los pares. Eso tiene que ser el proyecto mismo, o la evaluación, o el cierre de proyecto. Sí, Entiendo que es una primera aproximación, no me cierra del todo, ¿no? Pero súper bien. A ver, todo esto partiendo de cosas buenas, chicas. Todos los chicos, todos los trabajos son excelentes, pero ¿y qué más? Y esto de la evaluación 180 grados, me falta la recomendación de desarrollo y capacitación para los que van a evaluar. Es bien, menor, pero uno no siempre sabe cómo evaluar. ¿M? Entonces no es menor al momento de recomendar o el primer paso para aplicar evaluación de desempeño. Entrenar a las personas en dar feedback, en dar devoluciones, en evaluar. Es importante. perfecto, profe. Muchas Buenísimo. ¿Hay algo gracias. más para sumar o sigo con el 88? Así vamos. Le metemos nomás. ¿Quién me está faltando ahí? ¿Quién me quedó? Yo, profe. ¿Quién es yo? A ver, esperen, perdón. El otro. Albertina. Ay, ¿cómo andás, Albertina? ¿Todo bien, usted? Bueno, me alegro. Bien, súper bien, Albertina. Lindo trabajo, ambicioso, te diría, como me pasó con César, que en la práctica lo habíamos mandado a reducir un poco. Vos trabajaste igual en eso, pero todavía me queda un poco grande, ¿sí? Creo que en realidad dándole una vuelta y una vuelta, a ver, está muy bien el trabajo, súper completo, con un montón de cosas, es que creo que la pregunta objetivo 2 quedó muy amplia, ¿no? Mm, sí, Porque sí, en sí. recursos humanos, planificación, es muy amplio y vos te enfocas en clima después al final, ¿no? Entonces, nada, súper lindo, pero por ahí darle un foquito que era clima o ambiente de trabajo y eso le cambia la cara al trabajo. Hiciste completo, Perfecto. usaste herramientas, usaste diagnóstico, todo eso súper bien, Albertina, pero creo que ahí en la pregunta 2 o en el objetivo específico 2 podría ser más enfocado para que no se disperse tanto el desarrollo del trabajo. ¿M? Perfecto. Sí, Eh, justo estuve leyendo estas recomendaciones, así que las tengo en cuenta. Justo estaba ahí, pero bueno, eso. ¿Qué más? Bueno, creo que tenías algún tema de letras, de tamaños, de números, todo eso no Sí. lo voy a volver a repetir, pero está presente en la mayoría. Y otra cuestión que me parece interesante destacar en el tuyo es que pones al final que se había hecho un estudio de correlación entre producción y variables de antigüedad o experiencia o edad de los operarios Sí, y no está en el trabajo. Entonces, por ahí, ok. si no lo mencionas en una P, no lo menciones. O sea, si no está en el trabajo, hacer referencia a algo que a uno lo lleva a buscar ese número, es mejor no ponerlo. Porque
A los Ok, que somos de recursos humanos nos interesa ver dónde está, ¿no? A ver cuál es, ¿no? Porque ese es un ok, indicador interesante dentro de recursos humanos. Así que Albertina perfecto. creo que eso le sumaría nomás, pero también muy lindos trabajos. No, yo, Muchas gracias. Albertina, revisa bien los objetivos, porque es como que estaba trabajando en la parte de recursos humanos, entonces lo nuestro es descriptivo, exploratorio, y hay algunas expresiones, lee bien a conciencia, que si vos la lees es como que vos querés medir, querés comprobar, querés ver relaciones, y eso implica que tenés que hacer un análisis cuantitativo, tenés que buscar un modelo, no sé, entonces ya has hecho el trabajo, entonces revisa mejor los objetivos, ¿ah? Eso una. Ok, Otra cuestión, los gráficos, Albertina, tenés que usar gráficos radiales, no esos gráficos circulares. Esa es la herramienta, un gráfico radial, no el gráfico que acabas de usar. Usaste todo gráfico circular. No, 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 ese no es el gráfico, tenés que usar gráficos radiales, se llama la herramienta. Porque vos has hecho promedio, ujú, distintas dimensiones, y tenés que hacer, fíjate el trabajo de alguien que vi, ¿de quién era el trabajo que vi que tenía gráficos radiales? De Leila, me parece. Leila. Fíjate el trabajo de Leila, tiene un gráfico radial. Ese tenés que usar vos. Entonces, chusmea el trabajo de ok. Leila. Entonces, fíjate eso. Y después el trabajo, por lo menos el que estoy viendo yo, no tiene conclusiones y recomendaciones. No llegaste a armar eso en No el trabajo llegó que todavía. presentaste. No, pero ya está desarrollado, digamos, Ah, para la bueno, práctica. Está bueno. completo. Pero completen el trabajo porque su trabajo después lo tenemos que publicar y no vamos a publicar así el trabajo de la Matilda. Ok, Sí, revisen eso, sí, sí, por sí. favor. Bien, Víctor, te queda ahí creo que uno más, que es el 84. Ahí voy. Yo tengo el Bueno, 84. vamos. Entonces, vamos, ¿Tienes? ¿dónde Ah, está uy. Estefanía? Estefanía, solo te voy a decir, Oh, metodología, está Estefanía. Grinch. Hola. Metodología, abuso de inteligencia artificial, esos cuadros los cuadros que has presentado de las horas extra están mal presentados. Fíjate bien de hacer bien el cuadro, la tabla. Y la otra cosa, has hecho un Google Form, que lo has hecho con Google Form, no significa, entonces tenés que procesar vos los datos. El Google Form, ay, Dios mío. Esto es la explicación por la cual no me gustan los gráficos circulares. Justamente has trabajado de una variable cuantitativa continua, que es un histograma, con un gráfico circular. Es una aberración estadística eso. Entonces tenés muchos gráficos que digamos que están mal académicamente. Por favor, revisalo, Estefi. Cualquier cosa después me preguntaste y lo voy señalando ya en forma específica. ¿Ah? Pero está bueno porque los he hecho Google Forms, copio y has pegado, pero no copia ni pegue. Tiene que tener ojos Ok, críticos, ¿no? Eso, bien. pero yo entiendo que porque Google Forms te los plantea así. Pero bueno, ¿qué va a Sí, hacer? Va a tener que procesarlo vos, porque la variable total. es cuantitativa continua. ¿Ah? Eso, nada Bien. más. Y yo de mi parte decirte el apartado metodológico inicia con viñetas, no hay ningún texto introductorio, bueno, eso le baja nivel al trabajo. Las principales oraciones hacen referencia más a fuente de datos, instrumentos de recolección utilizados y deja de lado definiciones que son importantes en la metodología, como el tipo de Profe, investigación. Sí. yo después eso sí lo mandé corregido. Después lo corregí. Ah, bien, buenísimo, Sí. buenísimo. Pero En el marco, sí. sí, sí, lo del marco metodológico sí lo corregí. Bien, después en el marco teórico era extremadamente breve y ahí se notaba mucho el uso de IA generativa porque el estilo de redacción cambiaba pero abruptamente, o sea, no tenía nada que ver una cosa con la otra. No sé si lo has hecho con IA generativa o no, pero en cómo estaba me pasaba eso. Porque después las referencias los autores se hacen incorporando solamente el apellido, no el año de referencia, que también tienes que incluirlo cuando se hace una cita. Al final del Bien. trabajo, no sé si en el que has publicado, si vos en otro que has mandado está completado, pero el apartado de recomendación y conclusiones no tenían texto en el que yo he leído, al que he accedido. ¿Puede ser? Que no había recomendaciones y conclusiones. Claro, no había. En el que estaba subido en la plataforma al menos, no, dice en el apartado Sí, ese, ¿sí? ¿Puede ser? sí tengo recomendaciones y conclusiones. A ver, ahí estoy en el 84 más allá de Pero el trabajo que los... vos mandaste no tiene hace correr cosas. Si lo tiene, mandalo para que lo corrijamos, por favor, porque no tiene. Bueno, Claro, porque dice en recomendaciones que he visto, dice este es el texto, este es el texto, este es el texto, está todo así, digamos, en recomendaciones, en conclusiones, lo mismo, ¿sí? Lo mismo en el apéndice también, es como una cosa que se repite ahí.
Bueno, después hay unas afirmaciones que a mí, o sea, a mí me ha enganchado mucho el trabajo al principio por el tema, porque había muchos gráficos y estaba interesante, que había un trabajo muy lindo con el relevamiento de los datos, de la serie histórica que planteabas, con el tema del ausentismo, con el tema de las horas extras, que me parecías tener que depurar ahí los datos para trabajarlos, esto muy bueno. Pero claro, después cuando me he enganchado a ver ahí unos datos, vos decías, por ejemplo, en una afirmación decías de julio a diciembre el ausentismo es bajo, pero hay algunos picos aislados de horas extras, lo que sugiere que no siempre las horas extras se deben al ausentismo. Y yo veía julio a diciembre y no, el gráfico no era el valor bajo, digamos, porque, o sea, en toda la serie por ahí son término medio esos valores. Y después cuando leía otro ejemplo, el de abril a mayo, dice, se repite el patrón, dice fuerte incremento de ambos, y en el gráfico la línea aumenta solamente en hora extra, el ausentismo te queda plano casi. Entonces, esas afirmaciones a mí me han hecho como desconfiar no sé, del análisis, como que ya me ha perdido credibilidad, digamos, al momento cuando he chequeado ese par de afirmaciones, digo, que, no sé, o yo estoy viendo mal, y con humildad te pregunto, ¿no? Que capaz que no he advertido algo y capaz que lo puedas explicar, pero es como que hacían más afirmaciones y yo las veía en el gráfico y no veía eso que vos afirmabas, que veías en el gráfico, entonces eso, no sé si tienes algo que quieras decir por ahí, capaz que lo... Ahora lo voy a revisar bien, Ujú. pero bueno, sí había querido como hacer un análisis entre cómo se movía tanto el ausentismo con las horas extras. Claro. Quizás Eso lo por ahí redacté con una, claro, por ahí se podría trabajar, capaz Marcelo puede explicar mejor con análisis de correlación, tendréis que poder trabajar un poco más. Eh, bien, Igual siempre hay que tener cuidado con las afirmaciones porque uno no puede hacer una atribución de variables causales tan fácilmente, ¿no? O Activo y sea, lo no puede ves. ser. bien. Nada más no te metas mucho más en eso porque ya abrís como una puerta. Esto es como Narnia, ¿viste? Uno abre una puerta y no sabemos a qué mundo podemos llegar, así que mejor la dejemos cerrada estos de gráfico de dispersión y nada, va a haber una relación, entonces la recomendación es avanzar en eso. Ok, Bueno, estamos entonces listos. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, Cande. Cande. Bueno, Muy bien. Muchas gracias. gracias. Entonces, a mejorar los trabajos que observamos, porfa. Así la defensa de la práctica profesional también sea un lindo momento para seguir aprendiendo. Así que muchas gracias a los participantes de la mesa número 8. Gracias, hasta luego. Hasta luego.